Bueno, bienvenidos a esta capacitación del programa de reconocimiento de la calidad cooperativa. Mi nombre es Agustín. En esta ocasión vamos a ver lo que respecta a herramientas de gestión en las cooperativas. La idea es poder hacer una introducción y poder, digamos, analizar lo que tiene que ver con herramientas básicas en nuestros emprendimientos productivos, bueno, dentro del servicio que brindamos. En ese sentido también vamos a analizar problemáticas particulares que se nos puedan presentar, lo que tiene que ver con el manejo diario y también con la proyección y digamos, el llevado adelante del proceso. La intención, digamos, es, bueno, analizar un poco todas las problemáticas relacionadas con la administración, en particular, digamos, obtención de costos, manejo de fondos. Ahora vamos a igual mencionar cuáles van a ser los temas que vamos a ver durante toda esta capacitación. Y bueno, también hacer un poquito reflexión respecto a cómo estamos llevando adelante nuestros procesos. Por eso los y las invitamos a que a medida que vayan viendo esta capacitación también se puedan ir preguntando cómo es que su cooperativa lleva adelante este proceso, si creen que es una herramienta que les sirve, si la pueden mejorar, si consideran también que tienen algún otro tipo de elementos para llevarlo adelante, y obviamente sería grato que lo podamos compartir en algún momento o en algún cruce que tengamos a través de esta plataforma. En ese sentido, bueno, lo que vamos a ver son 6 puntos principales, 6 herramientas de gestión que consideramos necesarias en esta capacitación, como lo es el capital de trabajo, el ciclo operativo, el cálculo de costos dentro del emprendimiento, también lo que respecta al flujo de fondos y proyección de la economía de nuestras cooperativas, un quinto punto que tiene que ver con el manejo de caja y bancos, y por último la parte de presupuestación de la cooperativa y cómo presentar, digamos, este tipo de herramientas. Le cedo la palabra a mi compañero Javier, que va a estar explicando lo que respecta a capital de trabajo. Excelente, gracias Agustín. Bueno, vamos a hablar, como dijo Agustín, de capital de trabajo, que son conceptos, en realidad también variables o cuentas económicas, la podemos catalogar de esta manera, la podemos definir de esta manera, que se definen dentro de un corto plazo dentro de la organización. ¿Qué significa que están dentro de un corto plazo en la organización? Que su realización, es decir, su conversión en dinero, dura menos de un año. Es decir, supónganse, ustedes compran en su cooperativa, en su organización, compran una máquina que les puede durar 5, 10, 15 o 20 años, o más tal vez. Estamos hablando de que se trata de un capital, pero no de trabajo, porque digamos que es un capital que dura varios periodos, ¿sí? En realidad, el capital de trabajo se vuelve a convertir en dinero, porque uno invierte en un capital, en este caso capital de trabajo, se vuelve a invertir en dinero, convertir en dinero, perdón, en un transcurso relativamente corto. Por lo general se entiende que dentro de todos aquellos bienes que se compran o inversiones que se realizan en el transcurso y se convierten en dinero en el transcurso de un año, se considera capital de trabajo. Sin embargo, eso tiene que ver con lo que se denomina ciclo operativo, lo vamos a ver en un ratito, que tiene que ver con las características y las propias cualidades y características, ¿no? Valga la redundancia, de el negocio o del tipo de producto. En definitiva, el capital de trabajo está constituido por el stock de mercaderías que se encuentran en los almacenes. Fíjense que acá ahí es un ejemplo muy concreto de lo que es capital de trabajo. Uno invierte en una cierta mercadería, luego la coloca, la introduce dentro de un circuito productivo o directamente la revende, y enseguida se convierte otra vez en dinero. Esa inversión que yo hice, ¿sí?, se convierte nuevamente en dinero. Por eso el capital de trabajo es corto. Nuevamente, hagamos el ejemplo, comparemos lo que es un stock con la compra de una máquina que es un capital fijo o de largo plazo. Los productos que se encuentran en proceso, muchas de las cooperativas que están escuchando este video, este curso, son cooperativas que producen algún bien y tienen
todo un circuito de procesos, tienen diferentes procesos, en el cual luego eso se desemboca, tiene como saldo un producto final. Todo ello que está allí dentro también es parte del capital de trabajo. Fíjense que, nuevamente, ¿no? Un producto en proceso, luego se convierte en producto terminado en un ciclo bastante corto, y luego se convierte nuevamente en dinero, ¿sí? Nuevamente estamos hablando de cosas que se convierten en dinero enseguida, en un plazo muy corto. Luego también están las cuentas corrientes, aquellos clientes que nos adeudan dinero, pero una deuda normal, digamos, cuando nosotros le damos a un cliente productos que le damos para vender a 30, 40, 90 días, va quedando lo que se denomina una cuenta corriente, es decir, un saldo producto de las diferentes ventas, ¿no? Eso también es parte de capital de trabajo, las materias primas que compramos, los diferentes insumos que compramos, y demás bienes que se necesiten para realizar el ciclo operativo, que ahora vamos a ver un poco lo que es el ciclo operativo, ¿no? Entonces, ese es el capital de trabajo, ¿no? Fíjense que todo el stock que tenemos de mercadería, las materias primas, los productos en proceso, las cuentas corrientes, es parte del capital que no tenemos en nuestros bolsillos, es decir, que no tenemos en nuestras cajas ni en nuestro banco, no lo tenemos líquido, pero lo tenemos colocado dentro de estos bienes, ¿sí? Por eso son inversiones que uno hace. Son inversiones de corto plazo porque para comenzar la rueda productiva. Eso es lo que define un capital de trabajo. Es muy importante conocer cuáles son las variables, los componentes del capital de trabajo en cualquier tipo de organización. En una cooperativa productiva desde ya también. Es muy importante. Lo que uno entiende, esto es importante porque es un concepto interesante que cualquier organización que produce o que revende un producto tiene que tener, porque contrariamente a lo que naturalmente se podría pensar, ¿sí? A medida que la organización crece, es decir, que aumentan sus ventas, necesita mayor inyección de fondos. Uno naturalmente, ¿qué piensa? Que vende más y mágicamente el dinero le retorna a la cooperativa, ¿sí? Pero en realidad es al revés. ¿Por qué? Porque si yo vendo más productos de mi organización, voy a tener más clientes que me deban dinero. O sea, más dinero invertido en las cuentas corrientes. Voy a tener más stock de almacén. Y todo eso es dinero que no voy a tener en el bolsillo, lo voy a tener, como se denomina en la jerga de los negocios, lo voy a tener girando. ¿Sí? Lo voy a tener girando dentro de los negocios. Por eso es muy, muy importante tener en cuenta esto. Cualquier persona que haga un negocio, que lleve adelante una organización, una empresa, tiene que tener en cuenta este concepto fundamental. Que a medida que crece, que yo vendo más, el dinero lo voy a ver un poquito más tarde. Es como una inversión. Ustedes tienen que pensar que si bien el ciclo, el capital de trabajo, es un capital que enseguida se convierte en dinero, ¿sí? Sin embargo, si yo vendo más, necesito más inversión para poder soportar los productos que están en proceso, para poder soportar las cuentas corrientes, para poder soportar las materias primas que no son dinero, pero que tuve que poner dinero para ello, ¿sí? Podríamos decir que comúnmente en el lenguaje coloquial se dice que el capital de trabajo es la nafta del que hace echar a andar el vehículo, ¿sí? Por eso es tan importante el capital de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos comprar una máquina hermosa, último modelo, que produzca, que nos aumente la productividad de 0 a 100, como se dice, ¿no? Que nos aumente muchísimo la productividad, pero si yo no tengo capital de trabajo, es decir, no tengo combustible para ese vehículo nuevo que me compré, ese Alfa Romeo, esa Mercedes-Benz que me compré, el auto lo voy a tener en la puerta parado, porque no le voy a poder dar de comer. Vamos a pensarlo desde el punto de vista del negocio. Ustedes sienten que tienen una máquina que produce un determinado bien, que es el que ustedes venden, y sienten que si esa máquina la renuevan, cosa que es buenísimo porque aumenta la productividad, porque no deja más ganancia por producto, ustedes sienten que con eso ya pueden llegar a sentir, y no está mal pensar así, sentir que con eso ya tienen la solución para el negocio, ¿no? Para la cooperativa, para poder llevarse más retiros, ¿sí? Pero imagínense que
tienen suerte, digamos, les va bien y los clientes les empiezan a pedir más productos y ustedes tienen que poner más capital de trabajo en esa máquina para echar a andar el negocio. Muchas veces los proyectos de inversión, porque los proyectos de inversión se calculan de esta manera, fracasan justamente porque no se piensa en el capital de trabajo que se necesita para esa inversión, o para esa máquina, o para ese negocio que se realizó. Es como encender el auto y tener 10 litros de nafta y te querés ir a Mar del Plata y no llegaste ni a la autopista, ¿sí? El auto está buenísimo, el motor funciona perfectamente bien, es muy confortable, pero no tenés para dar la vuelta, ¿sí? Por eso se dice, acá está este gráfico, tenemos, como pueden ver acá, este gráfico, en donde por un lado tenemos en este eje el monto de capital de trabajo que se necesita, y aquí tenemos el nivel de ventas. Entonces, este gráfico lo que nos está queriendo representar es el hecho de que a medida que yo vendo más, que mi curva de venta aumenta, voy a tener necesidades de fondos de corto plazo o capital de trabajo para poder soportar todo eso que yo estoy creciendo, ¿sí? Esto se relaciona, vamos a ver un ejemplo, con el concepto de ciclo operativo, ¿sí? Tengo que analizar muy bien el ciclo operativo para conocer qué capital de trabajo, ¿sí? El ciclo operativo se trata del proceso mediante el cual logramos obtener el dinero invertido en la producción de un bien o de un servicio. Es decir, ustedes pueden imaginar esto de la siguiente manera, ¿no? Cuando van a empezar la rueda productiva, ustedes están invirtiendo nuevamente, ¿no? Disculpen la insistencia en los términos, porque un elemento interesante para el aprendizaje es la repetición de algunos conceptos, ¿no? Ustedes comienzan invirtiendo, invierten en materia prima, invierten en diferentes insumos, invierten en tiempo, porque ustedes están trabajando también, y luego eso se convierte en productos en procesos, en productos terminados, en productos en viaje también puede ser, en productos en traslado. Si ustedes exportan, tienen un tiempo, el ciclo operativo también es el tiempo en que tarda de salir de su fábrica hasta el cliente, el tiempo que el cliente tarda luego en pagarles, ¿sí? Todo eso es el ciclo operativo para que lo que ustedes invirtieron al principio se convierta en dinero luego. Como dice acá abajo, esto involucra desde las compras de insumos, su producción u oferta en el mercado, siguiendo de las ventas de los mismos. A ello debemos sumarle los plazos de entrega, los tiempos de cobro y su facturación. Bueno, lo que comentamos recién, ¿no? Y acá un ejemplo que tal vez puede sintetizar un poquito más todo lo que estamos comentando acerca de capital de trabajo y ciclo operativo, que son dos conceptos que van muy, muy entrelazados. Supongamos que tenemos un producto determinado que tiene un ciclo operativo en días de 5 días de producción, más un día de entrega, es decir, son 6 días. Más 30 días de plazo del cobro, y por último 3 días para la compra y la entrega. En total tenemos 36 días, en los 3 días de la compra y la entrega de los productos, lo dejamos afuera, lo dejamos como para no complejizar mucho más, ¿sí? Pero digamos que comenzamos, tenemos 5 días de producción, un día más de entrega y 30 días para el cobro de la factura. Tenemos 36 días desde que pusimos el dinero hasta que el cliente, hasta que llega el dinero nuevamente después del pago del cliente. Si yo cada día produzco y vendo 1000 unidades, también para simplificar, para hacerlo mucho menos complejo, porque también puede haber una diferencia entre el tiempo en que yo produzco y lo vendo luego, ¿no? Porque puede estar como producto terminado en almacén algunos días más. Pero bueno, eso saquémoslo para complejizar un poco menos. Produzco y vendo 1000 unidades. A multiplicar 350 pesos, el valor de cada unidad que yo produzco de costo, estamos hablando de costo, ¿sí? Me da como resultado una inversión de 350.000 pesos por día, ¿sí? Si yo tardo 36 días en que ese dinero que invierto se convierta otra vez en peso, que empiece otra vez la rueda, yo tengo que multiplicar 350.000 pesos por 36 días, porque durante esos 36 días yo no estoy cobrando un peso. Después sí, arranca la rueda, ¿sí?
Entonces voy a tener una inversión total, 350.000 por 36 días, significa que necesito un capital de 12.600.000 pesos para dar toda la vuelta. Si yo para poder soportar el tiempo de producción, el tiempo de entrega y los 30 días que el cliente me va a pagar, necesito 12.600.000 pesos para que me retorne el capital. Y acá aparece un nuevo concepto, que se trata de lo que se denomina el capital de trabajo requerido. Yo para este nivel de producción, que es un nivel de producción de 1.000 unidades, ¿sí?, con un costo de 350 pesos, necesito un capital de trabajo de 12.600.000 pesos. Es decir, yo cuando hago un análisis de lo que se denomina un proyecto de inversión o un proyecto de negocio, además de fijarme en la infraestructura que necesito, la tecnología que necesito, ¿sí?, de pensar en la comercialización, necesito también conocer ese capital de trabajo, porque esos 12.600.000 pesos de capital de trabajo requerido los necesito, porque si no, no llego a los 36 días. Si yo tengo un poquito menos, supongo que tengo, no sé, 12 millones, o tengo 10 millones, o tengo solo 5 millones, tendré para producir, en vez de los 36 días, tendré para producir 20 días. Y por ahí me tengo que esperar los otros 16 días que me faltan sin hacer nada, porque no tengo el capital para seguir dando vuelta, ¿sí? Entonces es muy importante, porque ninguna organización, hasta donde yo sé, que comienza en el mercado, a trabajar en el mercado, vende todo de contado, produce, compra las mercaderías y las produce en el día, y las vende en el día, y las cobra en el día. Ni tampoco conozco ninguna organización que le diga al cliente, espéreme que le cobre al cliente lo que me debe, para poder empezar a comprar la mercadería para hacer lo suyo, ¿sí? Obviamente la organización no se puede detener en ese sentido, ¿no? Yo no sé, Agustín, si vos que estuviste escuchando el ejemplo un poco, pudo quedar más o menos claro el ejemplo, o si tenés algo más para agregar, y si querés continuar con el siguiente tema. No, me parece bien, Javi, me parece que se ha explicado y la verdad que sí, que es algo sumamente relevante a la hora de llevar cualquier proyecto, digo, tener en cuenta qué es eso que se necesita para hacer girar la rueda. Me parece que es un concepto fundamental y que intuitivamente un poco cualquier persona que ha estado en algún proyecto sabe que es necesario eso y que no se puede escapar, digamos, ahí esta cuestión de, bueno, tener que esperar a cobrar para poder producir. Sabemos que siempre hay un capital ahí que está dando vueltas y que es necesario tener en cuenta para poder, digamos, dar un servicio o ofrecer, digamos, un producto, digamos, de calidad y también un servicio de calidad. Así que, si te parece, bueno, seguimos con la parte 3, digamos, con el punto número 3, que tiene que ver con los costos, otro concepto fundamental para cualquier proyecto, tener en cuenta, bueno, cuál es el costo de nuestros productos, digamos. Básicamente hay dos formas diferentes de calcular los costos. En este caso nos vamos a buscar a la primera, que tiene que ver con la técnica del costeo directo, la cual divide, digamos, entre los costos fijos, aquellos que se mantienen, digamos, fijos ante las variaciones de la producción, y los costos variables, aquellos que sí varían con el nivel de producción, que ahora vamos a explicar ambos dos. Y por otro lado tenemos una técnica que es la técnica del costeo por absorción, en la cual no nos vamos a detener demasiado, porque es una técnica muy compleja, digamos, lo que hace es un método de costeo por inventarios, donde se dividen los costos directos e indirectos, y es la búsqueda de un costo, digamos, individual por cada producto. En este caso lo que nos vamos a hacer es abocarnos a la parte de costeo directo, porque la segunda parte, bueno, Javier bien sabe que tendríamos, no sé, otra charla de 2 horas por ahí para explicar la parte de costeo por absorción. Así que básicamente lo que tiene que ver con el costeo directo es, bueno, en primer lugar, en la medida que se pueda, porque no siempre es sencillo, es separar los costos entre aquellos costos fijos que se mantienen inalterables, digamos, con el nivel de producción. Sabemos que en un contexto inflacionario como el que vive Argentina, estos costos van variando, pero no varían de una manera tan constante, como puede ser el alquiler, el pago de luz, de gas, digamos. Si bien hay cuestiones variables, son en general más o menos costos que podemos determinar, digamos, su nivel mes a mes sin que nos varíen demasiado. Pero sí, a medida que avanzamos en la producción, que echamos a andar, digamos, la fábrica o el emprendimiento, lo que sea, tenemos costos de insumos, costos de materias primas que nos van aumentando, y eso sí son los costos variables,
son aquellos costos que tenemos que tener en cuenta que nos van aumentando y los cuales es sumamente relevante poder tener en cuenta qué es lo que implica, porque eso después hace obviamente al precio final del producto o del servicio que vendemos. Sin esto, digamos, nos puede estar sucediendo que de repente estemos produciendo por debajo del punto de equilibrio, que ahora vamos a ver qué es lo que implica, es decir, que estemos yendo a pérdida o estemos, digamos, llegando a un punto en el cual no ganamos ni perdemos, y lo que siempre buscamos es poder obtener un excedente, digamos, de lo que vendemos, por todo lo que ello implica. En ese sentido, digamos, hay conceptos del costo del método de costo directo que son importantes analizar, que tienen que ver con la contribución marginal, que es la diferencia entre el costo variable y el precio de venta, digamos, ¿no? Aquellos costos que mencionamos que van aumentando a medida que vamos produciendo, eso compararlo con el precio de venta. Eso después, si lo comparamos o si lo mezclamos, digamos, lo cruzamos con el punto de equilibrio, es aquel volumen de venta donde no se gana ni se pierde. En el ejemplo que damos acá, tiene que ver con un ejemplo básico, muy intuitivo, que es, bueno, si compramos, por ejemplo, ¿no?, baterías con un costo de adquisición de 300 pesos y la vendemos en 500, la contribución marginal va a ser de 200. Si los costos fijos que tenemos, de alquiler, luz, gas, agua, lo que sea, son de 100.000 pesos, ¿cuántas unidades deberíamos vender al menos para poder llegar al punto de equilibrio donde no ganamos ni perdemos? Y ahí, digamos, en el gráfico tenemos una respuesta que tiene que ver con, digamos, los costos fijos, que son 100.000 dividido 200 pesos, que es la contribución marginal, aquella diferencia entre el costo de adquisición y la venta, nos da que por lo menos tenemos que hacer 500 unidades, digamos. Abajo de 500 unidades vamos a estar perdiendo. Entonces, lo que tenemos que apuntar siempre es de mínima estar por encima. A esto obviamente tenemos que sumarle lo que tiene que ver con, digamos, cuestiones básicas de los retiros de los cooperativistas y las cooperativistas, por una cuestión de que también hacen a la vida del emprendimiento, que es que cada uno pueda reproducirse materialmente, además de que podamos llegar a cubrir los costos de la materia prima, de los insumos y demás. Entonces, en este sentido, si bien muchas veces se hace por ahí como así a grandes rasgos lo que tiene que ver con los costos, siempre es interesante poder, digamos, meternos, inmiscuirnos en, bueno, cómo hacer para determinar más o menos el costo y cómo hacer también una distribución de, bueno, cuánto estamos pagando de servicios, como para tener en cuenta esto. Ahí, como se ve en el gráfico, tenemos, digamos, una línea de costos fijos y un punto de equilibrio que siempre tiene que estar por encima. En ese sentido, lo que siempre nos parece relevante es poder, digamos, cualquier emprendimiento que tengamos, conocer aquellos costos de cada producto y también conocer un poco el precio de mercado, digamos, cuánto es aquella contribución marginal que podemos obtener por cada precio. Digamos, nos puede estar sucediendo que de repente los costos que tenemos son muy elevados respecto al precio de mercado, entonces ahí sí es donde tenemos que, por ahí, poner el ojo y decir, bueno, ¿dónde estamos errando o qué nos está sucediendo que la competencia me está vendiendo a un precio que para mis costos no está siendo rentable, porque nos queda muy poco contribución marginal, porque no podemos hacer un retiro que nos permita, digamos, tener una vida digna o poder, digamos, reproducirnos por fuera del trabajo? Entonces, en ese sentido, siempre hay que hacer, digamos, este trabajo entre, bueno, ver para dentro de la producción o del servicio que vendemos, y por otro lado también ver el mercado, digamos, un poco cuáles son los precios que se manejan, y también en el caso de que de repente veamos que tenemos un precio de mercado mucho más elevado que nuestros costos, bueno, tener en cuenta que probablemente tengamos una ventaja. Digo, esa ventaja habrá que analizarla después de dónde es que la tenemos, qué estamos haciendo bien, o bueno, qué explica eso, y aprovecharlo, ¿no? Y tener en cuenta que son cuestiones relevantes, digamos, a la hora de cualquier emprendimiento, poder conocer un poco dónde estamos parados, dónde estamos paradas, para poder, digamos, ofrecer un servicio de calidad y a un precio que nos sirva para nosotros. En ese sentido, Javi, no sé si querés agregar algo respecto a lo que estamos viendo. Sí, estuvo bárbaro. Hacer un poco, volver a esta cuestión de costo directo y costo por absorción. El costo por absorción es un costeo muy importante, sobre todo en las fábricas, se utiliza mucho por espacio. No tiene mucho sentido que lo vemos acá porque necesitaríamos 2 videos como esto para dar un costeo por absorción. Sin embargo, sí, lo que podemos comentar es, no sé si está en la próxima filmina, no. Tiene que ver con el hecho de las ventajas y desventajas que tiene cada uno, ¿no? Y hay otra forma también de sacar costos, ¿no? Estos son los 2 grandes grupos, ¿no?
El costeo por absorción, como dijo Agustín, implica tener inventarios, llevar costos indirectos de fabricación, por eso es muy complejo. Pero el hecho de que sea complejo también tiene algo favorable, que los costos son más precisos. Es decir, yo voy a tener el costo de cada producto o servicio con muchísima más precisión. De hecho, el costeo directo nos saca el costo de cada producto o servicio, ¿sí? El costeo directo tiene la desventaja justamente de la simpleza, ¿no? Todo lo simple está buenísimo porque es simple, pero nos quita profundidad sobre los temas. El costeo directo no nos da la posibilidad de poder sacar un costo de cada producto o servicio que ofrecemos. Pero sí tiene algo que está buenísimo, como toda simpleza, tiene algo que está bueno, que simplemente, con pocos cálculos, con unos cálculos, fíjense, ¿no? Costo fijo dividido la contribución marginal, yo puedo tener más o menos mi punto de equilibrio, saber en el punto en donde no gano ni pierdo, ¿no? Si vendo mejor que venda aún más. Y también hacer una salvedad, ¿no? Sobre el costo directo, que es un poco engañoso, en el sentido de que si yo, esto está buenísimo, como dijo Agustín, es un ejemplo básico sobre un producto y sobre un costo fijo. Primero, que es muy difícil, lo dijo Agustín, determinar cuál es el costo fijo, el costo variable, inclusive el costo de la electricidad, depende del tipo de industria que yo tenga, puede ser, obviamente, si una industria de maquinaria intensiva, se va a convertir en un costo variable, el costo del servicio, ¿no? El costo del servicio de la electricidad. Yo produzco servicios, estoy en una oficina nada más, voy a tener más o menos el mismo monto de electricidad, ¿no? De luz. Sí, entonces lo puedo colocar como fijo ese. Primero eso. Luego, ¿qué pasa cuando? ¿Qué pasa? No. Casi siempre, ninguna de las cooperativas que nos está escuchando ahora debe tener seguramente un solo producto que vende. Debe tener una mezcla de productos. Con lo cual, no todas las contribuciones marginales son iguales. Es decir, hay productos que se le gana un poco más que otros. Entonces, hay que sacar una mezcla de contribuciones marginales. Pero puede ocurrir que yo saque un punto de equilibrio, en este caso 500, pero como tengo una buena mezcla y yo, por ejemplo, vendí 400 productos, 400 unidades en vez de 500, entonces yo digo, bueno, estoy debajo, seguramente tengo pérdida, pero cuando voy a hacer los números, no tuve pérdida. ¿Pero por qué? Porque por ahí ese mes o ese año yo vendí un producto que tiene una contribución marginal más alta, entonces tuve ganancia. O bien puede ocurrir lo contrario, que yo venda más de 500 unidades y haya perdido dinero. ¿Por qué? Y bueno, porque vendí productos que tienen contribución marginal más baja. ¿Esto implica que el costeo directo no sirva? No. Significa que hay que tener cuidado con él. Que es una herramienta sencilla, y está buenísimo porque es sencillo, con un cálculo sencillo, puedo tener una buena herramienta de análisis, de toma de decisión, que está buenísimo, pero hay que tener cuidado. Como todas las cosas que son un poco sencillas, también hay que ponerle ojo a eso, porque puede convertirse en una herramienta que no nos sirva todo el tiempo. Bueno, creo que agregué demasiado, me fui un poco demasiado. Eh, Perfecto, perfecto. Pasamos a los flujos de fondos, ¿no? Bueno, acá el tema del flujo de fondos se puede convertir en una mirada, uno puede hacer una mirada muy, muy tranquila sobre esto, también muy sencilla, o puede ser más compleja, ¿no? Depende de lo que defina fondo. Si nosotros definimos fondos como los fondos son nada más que el dinero y los bancos, lo que tenemos que tener en la organización es una buena planilla de caja, una buena planilla de bancos, sobre todo tener una planilla de caja de entradas y salidas, y si tengo un sistema de gestión, alguna tecnología que me ayude a hacerlo, eso se convierte en algo muy simple. Llevar un flujo de fondo de banco es un poquito más complejo porque yo después tengo que realizar la conciliación bancaria, porque ustedes ya saben, lo saben mejor que yo, porque no hay nada mejor que para saber lo que es administrar un banco en una empresa o en una cooperativa o cualquier tipo de organización, es vivir dentro y saber todo lo que te va a sacar el banco, y no solamente el banco, sino los impuestos que están dentro, ¿no? El gasto bancario, los impuestos sobre las chequeras, sobre los diferentes servicios que te da, te ponen impuestos, te ponen IVA, ¿sí? Impuestos a los débitos y créditos, ¿no? Entonces, ahí se complejiza un poco más porque aparece esta herramienta nueva, esta herramienta no es tan nueva, obviamente, que es la conciliación bancaria,
tratar de mi cuenta bancaria que yo tengo, que la llevo desde mi lado, ¿sí? Tratar de que concilie con lo que el banco, bueno, hoy en día nos da diariamente, ¿no? Porque uno entra online al banco y lo puede ver. Pero en mis épocas, pues ya estoy un poco grande, eh, teníamos que esperar la conciliación bancaria que llegara en carta, ¿no? Entonces llegara en papel y verificar qué teníamos en el banco y qué teníamos en nuestro registro, ¿no? Y tratar de llevarlos de manera ordenada, ¿no? Porque de esa manera sabíamos los cheques que habían entrado, los cheques que habían salido, aquellos cheques que no estaban en el sistema, que habíamos, eh, que habíamos emitido, pero que todavía no se habían debitado, porque a la persona que, por el clearing bancario, bueno, Agus sabe mucho más de esto porque trabajó en bancos, por el clearing bancario, que significa todo un tiempo de espera para que se pase el dinero de un banco al otro, cuando un interbancario, ¿no? Un banco, cuando un cliente mío, cuando un proveedor mío que yo le doy un cheque de mi banco, le deposita en su banco, que es otro. Puede ocurrir eso. Entonces aparece, ya es un poquito más complejo manejar el banco, obviamente es más complejo que manejar el flujo de fondo que es caja, ¿no? Yo aprendí en la administración, haber aprendido lo puedo decir porque la persona que me enseñó, él lo decía así, dice, yo trabajo a lo gallego, cuadrado, tengo una caja, entrada y salida, dice, y de acá no se me escapa nada, dice. Y la verdad que tenía razón, uno, bueno, iba a estudiar y decía, esto no puede ser, tiene que ser más complejo. Decía, bueno, no, mirá, en realidad todo, el 90% de las actividades diarias pasan por lo menos por la caja o por el banco. O sea, interviene la caja del banco en una empresa pequeña, ¿sí? ¿Cuántas veces ustedes compran una fábrica, compran una máquina, sacan un préstamo? Muy pocas veces, ¿no? Y aparece también la idea de, nuevamente lo engancho con lo anterior, esta idea de capital de trabajo también como fondo. Esa es otra forma de analizar los fondos. Analizar el capital de trabajo también es analizar los fondos, porque son bienes que se convierten en dinero enseguida, ¿sí? Como dice acá, el flujo de fondo consiste en esquematizar las entradas y salidas de dinero que se realizaron en la empresa en un periodo determinado. En general, es mensual. Se trata de armar planillas donde se detalle el saldo inicial de caja. Muy probablemente todas las cooperativas que estén escuchando esto ya lo realizan, ¿no? Los ingresos y los egresos de dinero, ventas de mercadería, venta de insumos, salarios, impuestos, etc. El resultado del periodo y el saldo final de caja, ¿no? Una vez que realizamos el flujo de fondo de los periodos anteriores, mediante una simple proyección, podemos llegar a un estimado de resultados de los próximos meses. Bueno, acá aparece la idea de tratar de proyectar los diferentes flujos de fondo que va a estar en el futuro. Con algunas de las cooperativas que estuvimos hablando, nos comentaban que hacían, y las herramientas, las TICs, le daban la posibilidad, las herramientas tecnológicas de digitalización, le daban la posibilidad de poder procesar la información para tener estimado cuál iba a ser el flujo de fondos futuros, es decir, la cooperativa en los próximos meses, qué ingreso de dinero va a tener, ¿sí? Eso se hace con análisis detallado también de cuánto tardan nuestros clientes en pagar, porque el flujo de fondos no solamente los que entran, sino también lo que sale. Yo también tengo que saber en el futuro cuántos a mis proveedores, cuándo les tengo que pagar, cuándo tengo que pagar mis servicios, ¿sí? Entonces yo puedo ir proyectando mi flujo de fondos, porque yo puedo estar ganando mucho en mi cooperativa, el resultado, pero puede ser que me descalce, se llama así, descalzar, que no esté calzado, ¿sí? Si escuchan, es una moto que pasa acá por mi casa, no se asusten. Puede ser que me descalce, es decir, yo estoy ganando dinero, sí, el resultado me da, pero bueno, no lo estoy cobrando, porque el cliente me paga muy tarde, porque le pago muy rápido al proveedor, porque hay una diferencia muy grande entre ellos, ¿sí? Una de las cooperativas también de las que estuvimos charlando, nos comentaba que tienen, por ejemplo, un producto que es estacional, en donde, creo que era una estación de servicio, en donde lo que hacían era darle fiado a crédito a los chacareros para que consuman, para que les compren el combustible, ¿sí? Y claro, las refinerías o sus proveedores no le daban el mismo crédito. Entonces, lo que hacían creo que era ir a buscar
un crédito a un banco que pudiera solventar ese faltante de fondos que se estaba dando. Pero eso hay que analizarlo, hay que tener cuidado, ¿sí? La idea es que no llegara un día y que te encuentres que no tenés un peso en la caja y tengas que pagar a tus proveedores, no tengas que pagarles a tus compañeros y se arma un conflicto, ¿sí? Porque estos también son fuentes de conflicto. Dice, quédate tranquilo, le decís a tu compañero, ganamos mucho dinero, estamos muy bien económicamente, pero solo tenemos que esperar que el cliente nos pague. Bueno, ya saben todo eso, el conflicto que genera, porque ustedes lo viven diariamente, ¿no? Creo que hay como un esquema, ¿no? Bueno, acá está el esquema, hay un esquema de flujo de fondos, si no me equivoco, en donde podemos ver los ingresos y los egresos, ¿sí? Mes a mes, agosto, septiembre y octubre, e ir, fíjense, 74.000, 55.500, 61.300, son los diferentes estados que nos está dando el flujo de fondos futuro, ¿no? Por eso, lo que hay que analizar en ese sentido son los diferentes conceptos, como bien dice acá. No sé si querés agregar algo vos, Agustín, acá, en esta Filipina en particular. No, bueno, simplemente comentar esto, ¿no? Tener en cuenta los diferentes flujos de fondos que existen, que es el operativo, donde, bueno, se vuelca la actividad principal del establecimiento. Los leo y ahora comento un poquito mejor, ¿no? El flujo de fondos de capital, que tiene que ver con actividades relacionadas con la compra y venta de activos de largo plazo, y el flujo de fondos financiero, que, bueno, es la emisión y adquisición de deudas, digamos, de reparto de excedente, aumento de capital, intereses por préstamos. Lo que un poco se pone el ejemplo es, bueno, a partir de lo que ya conocemos y un poco de, obviamente a medida que la cooperativa, el emprendimiento tiene más años, uno ya va conociendo cada vez mejor, ¿no? La estacionalidad, el aumento en general de costos y de precios del sector, uno ya va conociendo cada vez mejor cómo es ese movimiento de dinero. A partir de conocer todo eso y, digamos, de tener en cuenta obviamente el contexto inflacionario que puede llegar a haber en el periodo, podemos llegar a hacer proyecciones a futuro, digamos, de acá a un año, teniendo en cuenta de, bueno, teniendo en cuenta que en este mes vendemos más, vendemos menos, cómo se va a ir dando el resultado operativo mes a mes, de una manera aproximada siempre, pero está bueno también hacer ese ejercicio, ¿no? Si tenemos que tomar decisiones de inversión en el mediano plazo, más o menos tener una idea de cómo se va a ir dando. Obviamente siempre estamos atados y atadas a la coyuntura, pero, digamos, en contextos medianamente normales o contextos que ya conocemos, podemos hacer cierta proyección. Y en ese sentido, agrego algo que estaba mencionando Javi en la anterior Filmina. Es importante también cuando hablamos de caja y bancos, y también lo me he hecho un poco con lo que viene, tener en cuenta esto, ¿no? Las herramientas que nos brindan los bancos a veces pueden ser muy buenas, digamos, nos permite también, digamos, llevar adelante nuestro capital de trabajo, nuestro ciclo operativo, como veíamos antes, de una manera más ordenada, porque podemos tener, digamos, un descubierto en el banco o porque tenemos chequeras para poder, digamos, planificar los pagos. Pero yo, por lo menos, mi experiencia también de haber trabajado en un banco, a veces es un arma de doble filo, ¿sí? Porque a veces yo he visto mucho, por ejemplo, empresas, cooperativas, pymes de todo tipo, que, por ejemplo, ¿no? Lo que tiene que ver con un descubierto en el banco, lo toman como algo ya dado, ¿no? Como que es parte de la caja. Y en realidad el descubierto en el banco te sirve para entrar y salir, para una necesidad puntual, vos usás el descubierto en el banco. Lo que ha pasado muchas veces es que la cooperativa, la empresa se acomoda, digamos, a ese descubierto, y cuando tiene una necesidad mayor, ya ese descubierto ya lo tiene al tope y ya no cuenta con eso. O bueno, entra en una dinámica de pagar cheques con el capital de trabajo que, digamos, dentro del ciclo operativo y con el dinero que va generando día a día, digamos, ese capital de trabajo, y de repente hay un desfasaje y no tiene para cubrir un cheque, y sabemos lo que implica, ¿no? Cubrir un cheque, que te lo rechacen, todo lo que eso después implica para la cooperativa en cuanto a la cuestión legal, la cuestión también de levantar un cheque y demás. Entonces, es muy importante, como dice acá, digamos, llevar un registro diario de los movimientos tanto de caja, para luego conciliar con el banco, ver que estemos, digamos, registrando correctamente, y también tener una proyección mes a mes de cómo lo vamos a ir llevando, ¿no? Cuántos cheques tenemos al caer, si tenemos un cheque grande, saber que lo podemos empalmar con alguna venta de algún cliente. Tener en cuenta esas cuestiones hacen, digamos, a un manejo ordenado
de las cuentas, digamos. Es muy común que a veces se desordena o nos confiamos que vamos a cobrar tal dinero, por eso también es importante a la hora de seleccionar nuestros proveedores, seleccionar nuestros clientes, tener un poco ese panorama, digamos, no siempre quizás el precio de un proveedor puede ser el mejor, por ahí son las condiciones en las cuales nos permite pagarle, o mismo a la hora de venderle a un cliente. Tenemos que tener en cuenta estas cuestiones de cómo llevamos esta relación, porque hay veces que nos puede pasar de que no entramos, digamos, dentro del ciclo operativo que mencionamos anteriormente, se nos desfasa algo, pero bueno, volviendo un poco a lo que dice acá la Filmina, es importante tener, acá hay un ejemplo, ¿no? De cómo se pone esto que decía Javi, de entradas y salidas, y cómo nos va dando el saldo inicial, y tenemos un saldo final a partir de los gastos y de las cuestiones que nos van surgiendo, y eso es importante también, tener un registro en el banco y tener un registro personal, porque repito, digamos, también puede suceder, digamos, el banco en general puede haber algún error, nos pueden estar cobrando algún impuesto de más, algún impuesto provincial, algún impuesto local, o pues estamos mal inscriptos y nos cobran algo de más. Digo, también hay que tener en cuenta eso, no poner, digamos, las manos en el fuego, confiar ciegamente en que el banco, porque es un sistema que funciona, nos va a siempre dar el saldo correcto. Ha pasado muchas veces, pasa muchas veces que puede haber errores, y es por eso que también es importante tener un registro propio y llevarlo adelante, ¿no? O también hay cosas que a veces nos están cobrando, un mantenimiento de algo que no sabemos, y si no tenemos un registro diario, muchas veces pasa que nos están cobrando cosas que por ahí ni estamos al tanto, o que son servicios que por ahí contábamos y no sabíamos que los contábamos con ello. Entonces es muy importante, como se decía anteriormente, tener un registro de tanto del saldo inicial como de los gastos diarios y de lo que va surgiendo, tanto en el banco como propio. No sé, Javi, si querés comentar algo más de esto. No, excelente, excelente. Quería hacer hincapié sobre una cosa y preguntarte, Agus, porque trabajaste en banco, se dice que si yo utilizo mi descubierto constantemente, yo no necesito un descubierto, necesito un crédito. ¿Es correcto? Exactamente, exactamente. Eso es algo que muchas veces se hace esa distinción. Primero, porque siempre el descubierto va a ser más caro que un préstamo. Entonces, si Exacto. todo el tiempo estamos entrando en descubierto, es porque quizás lo que necesitamos es un préstamo para poder, digamos, hacer frente a una necesidad más puntual que nos permita ordenar nuestro ciclo operativo. Exacto. Por una cuestión de que nada, nos termina saliendo más caro usar el Exacto. descubierto que pedir un préstamo. Exacto. Por eso es lo importante, ¿no? Manejar, porque muchas veces el descubierto está eh, ocultando una falta de cálculo de lo que necesito de capital de trabajo, el ciclo operativo. Como no lo calculo, día a día voy pidiendo el descubierto. Ahora, si yo lo calculo, tengo una buena relación con el banco, también no hay que ver si el banco te puede dar ese crédito, ¿no? Pero llegado el caso, tal vez pueda ocurrir, se puede dar la situación en la que puedo acceder a ese crédito, pero no lo accedo porque no sé que lo necesito. Tal cual. Porque Tal no cual, hice el tal cual. cálculo, porque no conozco mi ciclo operativo, no conozco mi necesidad de fondo, no conozco mi capital de trabajo. Sí, y también siempre está el que siempre está quedando, no sé, entra la famosa cámara, entran los cheques y siempre queda un pucho afuera, digamos, siempre el banco le termina cubriendo una diferencia, y eso tiene que ver con un mal cálculo, obviamente, También, del claro. ciclo operativo. Y hay veces que el banco te lo cubre y por ahí, si tienes buena relación, te lo paga, pero hay veces que no, y bueno, ya sabemos que en usa chequera es lo que implica que te rechacen un cheque, ¿no? Con todo ello, la verdad que es una picardía a veces por no haber hecho este cálculo, de repente estar todo el tiempo con la soga al cuello. Excelente, excelente, está buenísimo. Así Bueno, que, acá tenemos, creo que el detalle del otro lado, ¿no? Para acá lo que teníamos era el ejemplo del banco, pero este es el ejemplo de caja, este es el ejemplo del banco, y acá es la conciliación. Es decir, acá es cómo llegar, ¿no? Desde el saldo de nuestros registros a el saldo que tiene el banco. Puede ser que haya gastos, los gastos que yo no, los impuestos y los gastos que yo no tengo en mi registro, pero también se puede tratar de algún cheque que no esté debitado aún, ¿sí? En el cual el banco todavía no sabe que tiene que pagarle, pero vos en tu registro lo pusiste porque el cheque lo hiciste, entonces el banco vos podés tener un saldo más alto en el banco, ¿sí? O al revés, vos depositaste un cheque en el banco y vos ya lo sumás al banco, lo sumás a tu registro de banco, pero el banco todavía no te lo acreditó porque el clearing con el otro banco, ¿se entiende, no? Entonces,
Sí, sí, sí. Es importante también eso, porque se te puede como escapar algún... Si es un cheque que vos colocaste y todavía no se debitó y se te escapó, bueno, bienvenido, porque en última instancia te aparece y está buenísimo, tenés más plata. Es como encontrar plata en el bolsillo del pantalón, ¿no? Siempre está bárbaro. Pero encontrar que te ves a alguien, no, al revés no, no está bueno. Que vos pensás que tenías un saldo, pero en realidad había un cheque que todavía no te habían debitado y un día te lo debitaron y no sabes qué pasó. Por eso es tan importante llevar el registro, ¿no? Eh, bueno, acá el presupuesto, no recuerdo bien, Agustín, quién me iba a comentar esto, pero como estamos Si querés entrando... comentarlo vos y en todo caso lo vamos Vamos a ver. agregando y seguimos. Bueno, el presupuesto este es un documento que se le entrega al cliente detallando el precio de venta de los productos y servicios. Es importante tener un presupuesto flexible que nos permita rápidamente amoldarnos a nuestros precios, así como también implementar bonificaciones, recargos. La proyección del estado de la economía de nuestra organización en el futuro también puede ser, esa es la otra forma de ver el presupuesto, ¿no? Hay dos miradas del presupuesto. Una es ese documento que yo le entrego al cliente, que le estoy presupuestando, pero también presupuestar significa presuponer, porque yo estoy presuponiendo que las cuentas económicas de la organización en el futuro van a estar de determinada manera. Ustedes me dirán en Argentina, no en Argentina, en un mundo donde es totalmente impredecible, ¿no? Pero así como podemos prevenir, o podemos prevenir, no podemos adivinar, no vamos a poder nunca, pero sí podemos prevenir el peor de los males, ¿no? Es decir, si yo calculo un flujo de fondos futuro, bueno, por lo menos calcular el peor escenario por si no me paga tal cliente, bueno, también en lo económico también podemos trabajar de esta manera, ¿no? Fíjense que nosotros en la charla venimos trabajando un poco sobre esta idea de que por un lado está lo económico y por otro lado está lo financiero, ¿no? Lo económico es, yo le vendo a alguien y en ese instante, cuando le vendí a ese cliente, yo ya tengo un excedente en el caso de las cooperativas o una rentabilidad en el caso de otros tipos de empresas, ¿no? Tengo un resultado. Eso es la parte económica, pero la parte financiera es cobrarlo, porque yo puedo haber ganado dinero, es decir, nuestros registros contables este, pueden decirnos que ganamos dinero, pero la parte financiera va si lo cobré o no lo cobré. Eso lo puedo solucionar con el flujo de fondos. Es decir, yo analizo el flujo de fondos, aún perdiendo dinero puedo tener un flujo de fondos positivo. ¿Por qué? Y bueno, porque por ahí le pago a mis proveedores, le pago tiempo después de que mis clientes me pagan a mí. Claro que eso a largo plazo, en algún momento, como voy perdiendo dinero, esa ventaja financiera que tengo la puedo ir perdiendo. Y al revés también, ¿no? Yo puedo tener una desventaja de tipo financiera en donde a mi cliente me paga muy largo, yo pago muy corto, y estoy ganando mucha plata, pero el dinero no lo tengo, ¿no? A largo plazo, ese dinero que voy ganando va cubriendo ese flujo que me está faltando, ¿no? Pero yo puedo presupuestar también en qué estado va a estar mi economía en el futuro. Y ese es el otro concepto de presupuesto, que se basa en una técnica contable. Esto está emparentado con el concepto de flujo de fondos que veníamos trabajando anteriormente, ¿no? Pero en vez de lo financiero, eh, hablar de lo económico. Es decir, en vez de pensar, eh, el hecho económico no importa que yo lo haya cobrado o no, eso es una mirada financiera. Y por otro lado está la mirada económica, acerca de gané o no, en el mismo momento que estoy vendiendo estoy generando una actividad que da un resultado concreto. ¿Sí? Pues hay dos cuestiones de lo que es presupuestos, por lo menos lo que estamos viendo nosotros, ¿no? Por un lado el concepto de presupuesto, que es ese documento que se da al cliente, y por otro lado presupuestar las cuentas contables que yo voy a tener en el futuro. No sé, Agus, ahí si podemos, acá tenemos un ejemplo de presupuesto, ¿no? Eh, Sí, 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 simplemente eso, un poco lo que ya hemos visto sobre flujo de fondos y proyectar, está muy relacionado con esto que comentaba Javi de presupuesto, y ahí lo que vemos en ese slide es, bueno, básicamente un simple ejemplo de, bueno, qué tener en cuenta a la hora de confeccionar un presupuesto, porque, digamos, si bien parecen cuestiones muy básicas, esto de las formalidades, fecha, número, a quién va dirigido, el lugar de entrega y demás, el precio, cómo se va a pagar, al contado, valor de mercado, costo más margen de utilidad y las condiciones de pago, digamos, a plazo,
puede haber una diferencia en el precio, si es que es a plazo, le agregamos alguna tasa o alguna cuestión, digamos, o sea, le sumamos un precio porque me va a pagar más adelante, o le hacemos distintos precios en base a cuándo va a pagar, implícitamente le estamos poniendo una tasa de interés en base a cómo paga. Todas estas cuestiones parecen por ahí cuestiones básicas, burdas, digamos que todos sabemos que tienen que haber en un presupuesto, pero muchas veces hay malos entendidos, o puede haber malos entendidos, en base a no haber sido claro a la hora de hacer un presupuesto. Esto de llega la fecha y me dan un cheque, y el cheque es a 15 días, digamos, son cuestiones muy, si se quiere, muy, digamos, comunes, y a veces no tenemos en cuenta y nos puede llegar a costar, digamos, un desfasaje en todo esto que venimos hablando del ciclo operativo y demás. Entonces, es algo que tenemos que tener muy en cuenta y ser muy ordenados, muy ordenadas a la hora de armar un presupuesto. Excelente, vamos al resumen un poco de esta charla, que esperamos que haya sido no tan aburrida. Un poco les va a aburrir, esto es así. Es como un poco... Intentamos ponerle onda, por lo menos, para que salga. O sea, no tan aburrido. Aunque no sea tan aburrido, ya tenemos demasiado, ¿no? Dios, vale. Esto es muy importante, ¿no? Todo esto que le estuvimos diciendo no agregan casi nada de valor. Es decir, el producto que ustedes van a vender no va a valer más, no lo van a poder vender más porque estén mejor gestionados. ¿Se entiende? Es de esas actividades que encima que son aburridas, no me va a dejar más dinero. Más lindo es, mucho más interesante desarrollar un nuevo producto, salir a la calle y conseguir nuevos clientes. Eso es una tarea muchísimo más emocionante. Ojo, hay gente que le gusta muchísimo también la administración, no la gestión. Estar ahí adentro, en la oficina, delante de una computadora, haciendo los cálculos, es aburridísimo. Y no le genera valor a nada. Pero ¿saben lo que pasa? Que si no lo hacemos, podemos perder mucho dinero. Es un apoyo fundamental. Es decir, hay que pensar esto no desde el punto de vista de cuánto podemos ganar, sino lo que nos hablamos de perder. ¿Sí? Porque por estar mal organizados podemos perder mucho dinero, ¿no? Esto es otro tema importante que lo dije, en particular muchos proyectos no tienen en cuenta estos aspectos y no logran desarrollarse debido a este inconveniente, sobre todo como hablamos recién, el capital de trabajo. ¿Sí? Una de las cooperativas que estuvimos charlando, en uno de los diagnósticos, obviamente no vamos a dar nombre, y aparte nos pareció una cooperativa, todas nos parecieron geniales, le hacíamos la pregunta acerca de si conocía cuál era el capital de trabajo que necesitaba para su cooperativa, y bueno, nos decía siempre, bueno, nosotros con una nueva máquina ya estamos. Decíamos, pero usted sabe el capital de trabajo asociado que necesita en el momento de la producción. Bueno, eso es cosas que hay que trabajar, porque muchas veces los proyectos no se desarrollan por esto. También son fuente de conflicto también, ¿no? No analizar todas estas variables, porque el ejemplo que yo les daba antes, ¿no? Cuando llega el momento de tener que darnos el retiro en la cooperativa, no esté el dinero, aunque hayamos ganado dinero, hayamos ganado económicamente, es una fuente de conflicto muy grande, ¿no? El capital de trabajo requerido es un concepto, no es difícil, fíjense, pero es tedioso y es muy aburrido sacarlo. Y no, otra cosa importante que hay que tener en cuenta, que estos consejos, para llamarlo de alguna manera, que le damos, no es porque ustedes sean cooperativas y porque son cooperativas no saben hacer. Esto ocurre en cualquier tipo de empresas, ¿no? En las pymes también ocurre mucho la falta de gestión en estos temas, ¿no? Capital requerido es muy importante. Por otra parte, si bien todas las organizaciones coinciden en que la obtención de costos es una actividad crucial, no son pocas las que poseen sistemas débilmente desarrollados o incurren en pérdidas económicas por este motivo. Ustedes no saben la cantidad de empresas también privadas, pymes, que si uno le pregunta cuál es el costo de su producto o servicio, no, porque no lo tienen. ¿Sí? Muchas veces se trabaja y no se sabe si ese precio de venta deja una rentabilidad, porque usted tiene que tener en cuenta que dentro de ese producto no está solamente la materia prima, sino que también está la mano de obra, adentro están los servicios, están los costos indirectos, que significan los costos administrativos, costos de venta, ¿sí? Y por último, las herramientas elementales de manejo de caja y banco, utilizadas en ciertas disciplinas, con cierta disciplina y método, eso es importante, pueden llegar a constituir sólidos elementos de control. Nuevamente, esto es
muy imperioso que las cooperativas y los asociados que trabajen en estos temas tengan un método, sean disciplinados y tengan tolerancia al tedio, para decirlo de alguna manera. Perfecto, perfecto. Bueno, agrego simplemente esto, que refuerzo en realidad lo que decía Javi, esto que son herramientas que efectivamente son muy útiles, que en muchos casos quizás tanto cooperativas como pymes, como empresas, no le dan tanta relevancia cuando todo va bien, digamos, cuando todo va bien y hay plata, bueno, la cosa funciona, los costos se pagan, los salarios en el caso de las pymes se cubren, en el caso de las cooperativas hay excedente y demás, pero muchas veces ponemos el ojo cuando no nos va tan bien, y la realidad es que cuando nos va bien no necesariamente implica que estemos llevando adelante un buen manejo de las herramientas de gestión, sino que simplemente el negocio que tenemos es rentable, digamos, estamos dando un servicio, estamos ofreciendo algo que es de calidad de precio, pero siempre esto va a ayudar, siempre va a mejorar, digamos, cualquier emprendimiento, ya sea que va bien o nos va a ayudar si es que nos está yendo mal. Pero hay que tener en cuenta esto, que muchas veces es muy común ver que no se tiene en cuenta esto y que quizás ponemos el ojo cuando nos empieza a ir mal o cuando hay algo que no nos cierra, pero si lo hacemos de entrada o si aprovechamos los momentos en que no va bien para invertir en un sistema de gestión, nos sirve, nos facilita, y si bien, como decía Javi, no nos aporta, digamos, a lo que tiene que ver con un mejor producto, nos permite también sacar un poco la cabeza de esto, ¿no? De tener en cuenta o tenerlo en la cabeza, o tenerlo en planillas, o tenerlo desordenado, nos permite relajar, ya sea porque tenemos un buen sistema de información de gestión, o porque tenemos buenas, no sé, planillas de Excel en el caso que se usa, y nos permite también enfocar un poco en la parte más productivo y la parte más de creación de productos o de creación de mejora de canales de comercialización. Así que en ese sentido, nada, reforzamos la importancia de todos estos que venimos viendo, y que la idea es también seguir contribuyendo y ayudando a encontrar aquellas cuestiones que vemos que sean relevantes, ayudar y, bueno, aportar, digamos, desde nuestra parte algunos conceptos y algunas herramientas que seguramente sirvan. Y en muchos casos seguramente ya lo sepan, ya lo hayan visto, pero nunca está de más también reforzarlo, y también nunca está de más tener en cuenta que siempre se puede mejorar cualquier tipo de herramienta de gestión. Así que no sé, Javi, si querés agregar algo más, pero ya estaríamos cerrando lo que es esta capacitación sobre herramientas de gestión. Exacto, ahí aparece el muchas gracias. Así que nos vemos en las próximas capacitaciones. Muchas gracias. Nos estamos viendo.